Buenas noches, gracias por acompañarnos en Todos Somos 132. Pues este día vamos a tener un programa pues muy especial referente a la resistencia en el campo, al territorio, a la identidad. Y bueno, ¿vos qué tienes algo que decir? Recordarán que la semana pasada, el miércoles 23 de julio, hubo una movilización importante de organizaciones campesinas en la ciudad. Hay representantes de varias de las organizaciones campesinas que participaron en estas movilizaciones hoy en el estudio con nosotros en Todos Somos 132. Los invitamos a quedarse a escucharlos. Hola. Aquí estamos con este cartel de fondo, El Campo Resiste, y queremos presentarles a dos de los tres invitados que vamos a tener esta noche. Tenemos con nosotros a Francisco Jiménez. Francisco Jiménez Pablo, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y del Frente Indígena y Campesino de México. Muchas gracias por venir. Y a Max Correa. Max Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para contextualizar un poco lo que ya habías mencionado, Bosque, bueno, el cartel hace referencia a esta marcha que hubo el pasado 23 de julio y del cual vamos a mostrarles un breve video en donde, pues sí, se ve lo que ocurrió el pasado 23 de julio en la Ciudad de México. La gente en todo el país de manera simultánea se está movilizando, está protestando. Los que hemos venido a la Ciudad de México somos un pequeño grupo, pero estamos decididos a que la resistencia se extienda y llegue hasta garantizar que la tierra se va a respetar, que el agua se va a cuidar y no se va a usar para dilapidarla en la explotación del gas. Y que vamos a tener una nueva política para incrementar la producción de alimentos y sobre todo que vamos a erradicar el abuso de los grandes comercializadores que arruinan al productor y que abusan permanentemente del consumidor, que obtienen ganancias que ya son inaceptables porque lo están haciendo sobre la base de inflar los precios, que empobrece a millones de familias en el país al momento de ir a... Bueno, pues esto es un poco de lo que pasó el pasado 23 de julio en la Ciudad de México y bueno, que tenemos aquí a pues personas que participaron también directamente en la organización pues de este evento. Nos gustaría mucho, Max Correa, por ejemplo, que nos platicaras pues sobre la organización en la que estás y pues también, ¿no?, como este pacto en el que se conformaron diferentes organizaciones. Cómo no, con mucho gusto. Primero que nada, pues agradecerles la oportunidad. Creo que estos espacios son fundamentales para las organizaciones campesinas e indígenas y efectivamente con la idea de que el campo es de todos, de quienes trabajan y viven en el medio rural, pero también de quienes viven en las zonas urbanas, diversas organizaciones, más de 45, nos empezamos a articular a propósito de la llamada reforma del campo. Claro. Se nos atravesó en los últimos días la agenda de la reforma energética y al ubicar el texto de la propuesta que el presidente de la República envió al Senado y en el marco de algunos foros
alternativos que empezamos a organizar en el norte, en el sur, sureste, en el centro, tomó más fuerza la necesidad de la unidad campesina, porque ya en el texto de la reforma energética se señala la intención, claro, en el texto original, de despojarnos de nuestros recursos naturales, de nuestra agua, de nuestra biodiversidad, de nuestra tierra y de nuestro territorio. Por eso, en esta reflexión, en esta unidad campesina, decidimos, al trazar una ruta crítica hacia los últimos foros convocados por la Secretaría de Agricultura, respaldar nuestra propuesta con una gran movilización el 23 de julio. Para esas fechas nosotros ubicábamos que ya terminaban los foros de consulta sobre la reforma del campo y que era pertinente llegar a la Ciudad de México y por eso decidimos esta jornada que se llama En defensa del territorio y el derecho a la alimentación. Creo que lo más importante de todo esto es que hemos logrado que en medio de la diversidad, de la pluralidad que hoy existe en el medio rural en cuanto a organizaciones, tanto campesinas como indígenas, pues estuviéramos todos confluyendo en ese propósito, defender el territorio y defender el derecho a la alimentación. Más allá de nuestras distintas visiones, experiencias, orígenes y prácticas, creo que es lo más rescatable. Yo así empezaría. Hay una gran posibilidad de una gran unidad campesina y ahora que llegamos el día 23 y después de estar en gobernación y luego ir al Zócalo, decidimos convocar a una convención nacional campesina indígena hacia el mes de octubre. Creo que esa es la buena noticia, más allá de las anécdotas que se dan incluso en la propia interlocución con el gobierno. La nota importante es las organizaciones, nos estamos organizando, articulando, unificando desde las regiones y a nivel nacional. Creo que eso es lo más importante. Ok, recapitulando un poco entonces, a la par que desde la Secretaría de Agricultura, desde la Zagarpa se han estado organizando estos supuestos foros de consulta rumbo a la propuesta que el Ejecutivo presentará de reforma al campo, las organizaciones locales, ¿no?, en las distintas regiones del país, sureste, norte, centro, han estado realizando también foros de consulta de balance, ¿no? Claro. Se llega a conclusiones similares con la preocupación por la amenaza que hay sobre la tierra-territorio, ¿no? Así es. Y entonces con la idea de que no puede haber campos sin campesinos, hay un esfuerzo unitario, más de 45 organizaciones nos decían. A nivel nacional, más nacional, de 45, y no hemos contabilizado todavía las que se expresaron localmente, que esa es también la nota. En más de 24 entidades hubo movilizaciones municipales, estatales, y eso también es digno de rescatarse. Y quizá otro antecedente, el año pasado, desde el año pasado, agrupamientos como el CAP, el CONORP y el CONOC firmamos una agenda común que le entregamos al gobierno de la República con más de 30 propuestas en 5 ejes programáticos acerca de lo que nosotros pensamos debe ser una reforma profunda del campo, claro, desde la óptica campesina. Y lo más importante es que estamos de alguna manera inicialmente agrupados no en torno a personalidades, no en torno a una organización, sino en torno a una propuesta de cambio, ¿verdad?, en lo que debe ser la política pública y el trato del Estado mexicano hacia el campo y los campesinos. Y ahora en gobernación también tratamos de llevar una propuesta en 11 puntos en un documento que le entregamos al gobierno, donde pensamos se localiza la esencia de algunas decisiones inmediatas que el gobierno debe tomar para cambiar la política pública y el trato hacia el campo y los campesinos. Sí, que bueno, también entra en un contexto en el que, pues, cómo se ha pensado el campo, ¿no?, para generar reformas, ¿no? Todas estas partes también como de
pues de contexto que lleva al despojo en beneficio de pues ciertos sectores, y pues también cómo entran ustedes, ¿no?, en esta discusión cuando se habla de una reforma energética que aparentemente no se vinculaba, o en apariencia sí, con el campo, y cómo llega también a afectar pues a este sector, ¿no? Tampoco se plantea como una reforma al campo, pero hay una reforma energética que ataca al campo como tal, ¿no? Pues ahí, con el permiso de Francisco, yo resaltaba, la principal reforma energética de México es la del campo, porque los mexicanos, para tener energía, la obtenemos de los alimentos. Y reflexionábamos, nadie come carbón, ni respira gas, Shell, ni bebe petróleo. Entonces, esa es la profundidad del asunto, o sea, en qué jerarquía, en qué importancia le da el Estado mexicano y la sociedad al campo. Por eso decimos, el campo es de todos. Y hay que defender el territorio donde producimos nuestros alimentos, ¿verdad? Claro. Y hay que defender el derecho a la alimentación. Y los campesinos de México tienen la capacidad de producir los alimentos sanos, suficientes y a precios competitivos para el consumidor, para garantizar el derecho a la alimentación de todos. Por eso nuestra jornada fue en ese sentido. Ahora, ¿cómo surge el descontento? Pues cuando empezamos a conocer el primer texto de las leyes de hidrocarburos. Vas a tener 90 días para que Shell, Halliburton, Exxon, ¿verdad?, al llegar con una concesión a tu ejido, aceptes el ofrecimiento que te hace para quedarse con tu tierra. Si no lo aceptas, viene la servidumbre de hidrocarburos, y si no se lleva a cabo, viene la expropiación, ¿verdad? Eso es un despojo del territorio, más que de la tierra, del territorio. Y por eso empieza el descontento, empezamos a aprovechar estas oportunidades como el medio de ustedes, y se empieza a generar un ambiente de mucha unidad, de mucha resistencia, y ese es el otro dato. Vamos a las regiones, a los ejidos, a las comunidades, a promover comités de resistencia, comités de defensa del territorio. Primero ahorita con la información. Hay que informar a los ejidos, a las comunidades, en qué términos se va a aprobar las leyes reglamentarias, ¿verdad? Y hay que organizar la defensa legal y la defensa en los hechos, la defensa social y política, ¿verdad? Muy bien. Del territorio. Pues agradecemos mucho a Max Correa este bloque en el que nos acompañó, por otros compromisos que tiene. Va a dejar el estudio, pero entra otra invitada de lujo. Muchas gracias, Max, por haber estado con nosotros en Todos Somos 132, y esperemos que no sea la primera y única, ¿no? Claro, todos somos 132 y el campo es y el campo es de todos. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Pues vamos a un pequeño bloque comercial y nos vemos de regreso con nuevos invitados.
Estas piedras lo podemos vender, sacar estas piedras, venderlo. Es como lo estás haciendo maldad, porque esos son huesos de la tierra. De ninguna forma el que nosotros constructores estemos utilizando las tierras que adquirimos para construir casas afecta al agro, pero si es mínimo, yo te diría que no llega ni al 1%. Hay que vender 5.000 pesos, hay que vender 6.000, 10.000, es poco, pero para los chavos no es poco. Se les está beneficiando, porque están recibiendo un dinero por algo que no están usando. Son tierras ociosas. 10, 15, 20 hectáreas que se venda, ¿qué se va a hacer allá? El gobierno va a hacer un fraccionamiento, esto que va a entrar. Allá vamos a ver lo duro. Bueno, gracias por continuar con nosotros en Todos Somos 132. El video que acabamos de ver, pues son el tráiler de un documental que se llama El Valor de la Tierra y que pues habla un poco sobre el tema que estamos abordando en este programa. Y bueno, en este bloque nos acompaña en el estudio Isabel Cruz de la AMUC, ¿no? AMUCS. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues Francisco, aquí estás con nosotros todavía y me gustaría mucho pues que nos platicaras, ¿no? Sobre pues la organización en la que estás y pues también cómo se involucran en este pacto y pues también en específico que están ubicados en una zona como por ejemplo Puebla, que pues están desarrollando megaproyectos pues en este momento. Sí, mira, en primer lugar pues gracias a ustedes por invitarnos a este espacio. A partir del año pasado varias organizaciones que tenemos incidencia con comunidades indígenas y campesinas y que fundamentalmente están sufriendo el despojo de territorios. Nosotros decíamos desde que inició este gobierno con las reformas estructurales, que bueno, las reformas estructurales venían a profundizar 30 años de políticas neoliberales en el país. Y cuando se anuncia, bueno, en principio se aprueba la reforma energética en diciembre de 2013, el 6 de enero se anuncia una reforma profunda para el campo. Bueno, ya entendíamos por dónde venía esa profundidad, ¿no? Y la relación entre reforma energética y reforma profunda para el campo, porque pues es en el campo donde tienen que instalar los grandes megaproyectos, la extracción de hidrocarburos. Y en ese sentido empezamos a plantear la articulación en principio de los movimientos de resistencia en el país. Es así como surge la idea de crear el Frente Indígena y Campesino de México, del que es parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional donde estamos nosotros. Y bueno, a partir de eso entendemos que el Frente Indígena y Campesino de México, que ya está sufriendo en carne propia el despojo de territorios, la reforma para el campo y la reforma energética no vienen más que a legalizar lo que ya se viene haciendo de por sí con la construcción de grandes proyectos urbanos en las playas de este país, con grandes proyectos hidroeléctricos, el caso de Puebla donde hay 90 concesiones en la zona nororiental de Puebla, ¿no? 8 represas hidroeléctricas, por la que incluso muere un compañero el 4 de junio de este año, Antonio Esteban Cruz, que tiene que ver con la resistencia a los megaproyectos, el compañero Mariano Vázquez en Chiapas hace 4 años. Y bueno, de esa forma empezamos buscando la vinculación con los compañeros del CONOC, del CONORP, del CAP, del FAC, y es así como se da pues esta articulación que culmina en una jornada, como decía Max, en defensa del territorio, el derecho a la alimentación, que el 23 tiene su punto culminante, pero que empieza el 20 de julio con marchas en la ciudad, plantón en Gobernación y la marcha general el 23 de julio. Nosotros pensamos que la reforma para el campo pues no viene más que a profundizar todo este despojo del territorio. Efectivamente la ocupación temporal de tierras, la ocupación superficial o incluso la adquisición de terrenos en donde lo logren las compañías extranjeras y transnacionales, pues significan un despojo y la readecuación de una nueva
concentración de tierras que empezó con las reformas al artículo 27 en 1992. Hay que recordar que también este año se cumplen 20 años de Tratado de Libre Comercio, que no han hecho más que llevarla al desmantelamiento de la producción y del campo mexicano. Entonces, en ese contexto entendemos que no hay de otra más que la unidad del movimiento campesino, y creo que hoy el reto es cómo mantenemos unido este movimiento campesino más allá de nuestras divergencias particulares que todas las organizaciones tenemos, pero que sentimos que hoy es una prioridad la defensa del campo mexicano. Muy bien. Isabel, igualmente bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y no sé si nos quieres contar un poco del trabajo en particular de la MUCS y cómo hace su valoración dentro de esta agenda amplia de unidad. Sí, bueno, nuestra organización es una red nacional de instituciones de microfinanzas rurales, pero es una red de autoorganización comunitaria para procurarse y tener acceso a servicios financieros de ahorro, de crédito, microseguros, transferencias de dinero, remesas. Es un trabajo de 22 años ininterrumpido, organizando comunidades en regiones, sobre todo del sur-sureste del país. Entonces, aunque es una red especializada, es una red campesina, atravesamos pues prácticamente todas las problemáticas que existen en el campo. Tenemos productores de café, productores de maíz, de ganado, de frutales, zonas indígenas, trabajamos con por lo menos 15 grupos étnicos distintos en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas, en el sureste del país, en Hidalgo. Entonces, somos una apuesta de organización autogestionaria que piensa que a partir de la movilización del ahorro, con educación, podemos construir una ciudadanía financiera y una participación más efectiva de las comunidades. Y justamente esa visión, que puede parecer muy especializada, y yo creo que lo es, también pues se da la paradoja de que atravesamos todas las problemáticas agrarias, productivas del México rural. Así es que no hay como el hecho de que estemos solamente con productores de café viendo la problemática de café. Trabajamos con muchas organizaciones de productores de café orgánico, vemos sus problemas de llegar al mercado nacional e internacional, pero también con productores de maíz y de frijol, de soya, que 20, 22 años hemos visto cómo ha variado el precio de los productos básicos, y no es la primera vez que participamos en procesos campesinos de convergencia, pero sí creo que es la primera vez que estamos frente a un riesgo tan grande estructural en el cambio de la composición social de México, porque el Tratado de Libre Comercio nos afectó con la apertura comercial, iba directo contra precios, se retiraron todos los apoyos, una reestructuración de la política gubernamental hacia el campo que ha minado y ha dejado a la agricultura, a la pequeña agricultura familiar y a la mediana agricultura familiar, las ha minado, y pues la intención era desaparecerla, pero lejos de desaparecer se multiplicó, ¿no? Porque en estos 20 años de TLC las unidades de producción pasaron de 4.5 a 6.5 millones, o sea, 2 millones más de unidades de producción. Así es. Es decir, como no hubo más empleos y no hubo suficiente migración, pues la gente buscó diversificar actividades. Entonces, lo que es muy importante de este momento, de este contexto, por ejemplo, de lo que comentaba Francisco hace un momento, que nuestros compañeros también están en estos problemas de despojo agrario. Absolutamente. Toda la Sierra Norte de Puebla, en donde tenemos 11 organizaciones, todas están viviendo los problemas de privatización del agua, de la construcción de presas y también de minas a cielo abierto. Zonas indígenas completas que están viviendo la problemática. Entonces, de manera natural, nos hermana con otras organizaciones la misma problemática. Y aunque tenemos una agenda más económica con la que hemos estado trabajando, como hace un rato decía Max, ya más de un año, ¿no? En la convergencia de los 38 puntos que no son comunes. Es muy fácil cuando se reúnen organizaciones campesinas
ubicar los principales problemas, que son, cuando oímos hablar de una reforma para el campo, dijimos, bueno, vienen contra el ejido, van a la privatización, todos pensamos eso. Era contra la propiedad social, era la primera amenaza, ¿no? Exacto, pensamos que esa era la amenaza, pero la verdad es que la verdadera amenaza era la reforma constitucional al 27 que permite la privatización del petróleo. Esa es la verdadera amenaza. Lo otro no es que no sea importante, es muy importante la política hacia el campo, pero ya no van a poder hacer más que lo que se hizo en la reforma energética. Las condiciones de despojo que se plantean en estas leyes nos han hecho a todos, así ha sido como un sacudimiento, pero de las organizaciones y de los liderazgos. Pero si tú te vas a una comunidad, no creen que esté pasando eso, no creen que puede llegar una empresa y decir, oigan, ese territorio nos interesa, pues vamos a negociar. O sea, nunca siquiera han pensado que pueden desaparecer sus territorios ancestrales, ¿no? Donde están sus muertos de 10,000 años, 5,000 años, 4,000 años. Y sin embargo, esa es la amenaza real que hoy tenemos todos enfrente. Esta guerra de despojo, esta guerra contra las subsistencias, es una guerra con muchos rostros y con mucho tiempo, es tal vez tan vieja como México, ¿no? El viernes pasado leíamos en La Jornada una columna de Francisco López Bárcena, se llamaba La Segunda Desamortización, y nos recordaba que en el siglo XIX las leyes de los liberales, de los juaristas, pues justamente era despojar a las comunidades campesinas de sus tierras porque estaban muertas, por eso había que desamortizarlas, y estaban muertas porque no eran productivas en esta lógica liberal, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora con los neoliberales del PRI, PAN, PANAL y fauna que los acompaña, ¿no? y fauna nociva que los acompaña, pues es de nuevo, tu campo no me sirve como tu propiedad social, como tu vínculo identitario, como tu núcleo territorial. Sí, no, a mí me sirve porque es un campo petrolero o de gas shale o minero, ¿no? Entonces, estamos viendo algunas imágenes del campo. Trabajo en el campo y que pues también cómo se ha pensado la modernización del campo, ¿no? Una modernización que va para un excedente de producción y no para la propia, pues sí, la sustentabilidad, ¿no? O como parte de la alimentación básica de la sociedad, cómo se violenta el derechos pues económicos, sociales, culturales, el derecho a la alimentación, ¿no? Básicamente, y pues sí, cómo se está pensando pues el campo como tal y en estas reformas y cómo se ha ido integrando. Es como esquizofrénico este Estado mexicano que aprueba como derecho constitucional el derecho a la alimentación, ¿no? En el famoso artículo 4, y al año siguiente dice, pero el campo no nos importa. No, sí. Y en la ley establece que la actividad de hidrocarburos y de energía en general va a tener prioridad por sobre cualquier otra actividad económica existente, lo cual es una aberración absoluta porque dice entonces la alimentación ¿dónde queda? Y el medio ambiente ¿dónde queda? Es impresionante de qué manera entra con esta reforma los grandes poderes fácticos del mundo, ¿no? Las transnacionales petroleras, pero también las transnacionales financieras, que están todas detrás de esta reforma y que han financiado bastante bien en los últimos 15 años la idea de un Pemex improductivo, ¿no? Claro. Y que es una estrategia, y lo mismo hicieron con los ejidos y comunidades, 32 años sin apoyos. Y entonces hoy dicen, es que el minifundio es improductivo. Por supuesto, en su idea es improductivo. Y a pesar de eso, el minifundio no solamente se multiplica, produce el 60% del empleo del campo, lo produce el minifundio. Y el 40% de los alimentos que todos los mexicanos comemos, lo produce el minifundio. Entonces, además, la biodiversidad que existe en el país la gestionan las comunidades agrarias, las comunidades indígenas. Entonces no pueden decir que eso es improductivo, a pesar de que no se les ha apoyado durante 32 años. Entonces imaginen lo que podría ocurrir si hubiera apoyo para este sector de la sociedad. Si te parece, Isabel, a una pausa, a un bloque, en lo que pensamos cómo aprender a comer uranio con petróleo. Si no apoyamos al campo, vamos a una pausa y volvemos a seguir hablando del campo en México.
Bueno, creo que la información que ofrecen, por ejemplo, las dos grandes compañías que pueden ser Televisa y TV Azteca es muy parcial. No creo absolutamente nada de lo que dicen. Ya estamos en un país que no creemos nada. ¿Sí? Julia Altino. Bueno, yo tengo una idea que son monopolizados, deberían ser para todos, están muy controlados, entonces eso no me parece buena idea. Que para empezar no me gustan y no les creo. Hay veces que dicen, por ejemplo, aquí en el mercado que se quemó y hay muchas cosas que dijeron en las noticias y no eran ciertas. Pues ya ves que manipulan todo, Televisa. Pero lo que no me gusta es mucho el amarillismo. Poco creíbles. Pues el medio masivo de comunicación lo primero que debe tener pues es el valor, ¿no? Para no callar las verdades. ¿Rompeviento? ¿Rompeviento? Estate quieto, algo así. Pues sí, no sé decirle cosas de rompeviento así nada más. Bueno, es como una defensa ante un ambiente muy hostil. Como pues algo que va como revolucionar, algo pues positivo. ¿Rompeviento? Sí, ¿no? Es un rompeviento, es algo, ¿no? O sea, como, no sé, pues... Un aparato, no sé. Pues rompeviento es como ese objeto que me va a permitir avanzar, ¿no? Sí. Rompeviento sería... ¿Como un tipo de avión? La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podeis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate. Gracias por seguir con nosotros en Rompeviento Televisión por Internet. Esta es una emisión especial de Todos Somos 132, en el que estamos hablando del Campo Resiste, que es este movimiento nacional en defensa del territorio y el derecho a la alimentación, porque el campo es de todos en tanto que nos da de comer y en tanto que es tarea nuestra preservarlo pues como nuestra reserva principal de identidad, de alimento, de sustento. Estamos con Isabel Cruz de AMUX, con Francisco Jiménez de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, y queríamos preguntarte, Francisco, a lo largo de estos 30 años de políticas neoliberales en el campo, ¿no? que han empezado a plantear las condiciones de despojo, las organizaciones campesinas han estado plantando cara, ¿no? Resistiendo a políticas de abandono, pero en estos últimos meses, en la antesala de la aprobación de estas reformas que van directamente sobre la tierra y el territorio, a las organizaciones campesinas les ha tocado poner el cuerpo y ha habido persecución, ha habido represión, hay amenazas. ¿Cómo está el panorama en esta antesala de las reformas y qué podrían ver ustedes desde la Coordinadora Nacional Plan de Ayala en el futuro inmediato, cuando se empiecen a implementar estos despojos? Sí, mira, yo creo que el gobierno, desde toda la implementación de estos 30 años de políticas neoliberales, hoy con las reformas estructurales que realiza Enrique Peña Nieto, pues hoy se ha dado la instrumentación, pero ahora viene la imposición por la vía de los hechos en el campo mexicano. Y en ese sentido pues hemos visto que se ha acrecentado en los últimos años la criminalización de la lucha y la protesta social,
precisamente para imponer estos megaproyectos. Yo te decía hace rato que lo que hoy se está legislando en la Cámara de Diputados y Senadores no es más que legitimar lo que de por sí se venía haciendo ya en la ilegalidad. Claro. ¿Sí? Es decir, hoy lo que va a tener el despojo que se venía cometiendo de por sí ya va a tener una carátula legal con la reforma energética, con las leyes secundarias que legislan sobre el despojo de las tierras mediante la ocupación temporal. Y en ese sentido, por ejemplo, el caso nuestro, que nos opusimos a las ciudades rurales, no sé si las oíste mencionar en Chiapas, ¿no? Y que me costó en el caso mío 3 años de prisión en una prisión federal, ¿no? Precisamente por oponernos a estas políticas de concentración que buscaban liberar las riberas del río Grijalva, que tiene que ver cómo las hacen un proyecto navegable dentro de la competencia del Plan Puebla-Panamá, ¿no? Y bueno, hoy los megaproyectos en Puebla, por ejemplo, en Chiapas, en donde se ha criminalizado la lucha y la protesta social bajo acusaciones de crimen y delincuencia organizada. Hay una cuestión muy fundamental que tiene que ver con cómo aplican el delito de secuestro, ¿no? Que es un delito que efectivamente es condenable ante la sociedad y que hoy los líderes sociales los meten a la cárcel y en lo general los acusan de secuestro, porque para empezar pues buscan la legitimación ante la sociedad de que nos criminalicen, ¿no? De que digan efectivamente son criminales. El caso mío, tuve acusado de secuestro y 2 años, 7 meses después fui absuelto diciendo que no existió nunca el delito, ¿no? El caso de Ignacio del Valle. Por secuestro equiparado. Por secuestro, no, por secuestro. 167 años de cárcel. 167 años para Nacho del Valle, ¿no? Y de esa forma podemos mencionar varios casos que tienen que ver con cómo utiliza hoy el gobierno un delito que efectivamente es un flagelo para la sociedad, pero que hoy está siendo utilizado para criminalizar a los luchadores sociales, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí queremos decir que bueno, muchos compañeros como Juan Carlos Flores Solís en Puebla, la compañera Nedina, que por cierto es una compañera de la tercera edad y que hoy está en la cárcel, porque no quiso firmar la autorización para que pase el gasoducto por su pueblo, ¿no? Y la muerte del compañero Antonio Esteban Cruz, la muerte del niño José Luis Tehuatli, que tiene que ver con todo este ambiente de criminalización, la aprobación de la ley Vale en Puebla, la aprobación de una ley antimanifestación en Chiapas, en Quintana Roo, y que va creando las condiciones para poder imponer toda esta política que hoy está aprobada en las leyes, pero que va a tener que ver en un campo de batalla, en el campo, porque los campesinos y los indígenas no se van a despojar. Por otro lado, yo quiero mencionar también que México es de los países que ha firmado los tratados internacionales en materia de protección a los derechos humanos y en materia de protección a los derechos indígenas, en este caso el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En el 2011 se equipararon las leyes constitucionales a los tratados internacionales. Con la reforma al primero constitucional. Con la reforma al primero constitucional. Sin embargo, en los hechos, en México no hay una ley que regule la consulta indígena a los pueblos indígenas y campesinos. Hoy una de nuestras demandas que tiene que ver por lo menos con el derecho a la consulta, nosotros decimos que, bueno, en el marco del convenio de 169, los pueblos tienen el derecho a decidir el modelo de desarrollo que ellos quieren, ¿no? Claro. A elegir cómo quieren llevar su desarrollo. Sin embargo, nosotros vemos una gran ignorancia en el propio gobierno mexicano, una ignorancia a propósito, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, el convenio 169 le da derecho a opinar. Y no es cierto que le dé derecho a opinar, le da derecho a elegir su modelo de desarrollo. Sin embargo, hoy no hay una ley de consulta en el país. Nosotros le planteamos ayer, por ejemplo, al subsecretario de Gobernación, que bueno, está bien que las leyes secundarias hoy, al menos en el 120, la ley de hidrocarburos, dice que se hará la consulta libre, previa e informada, pero nunca mencionan el convenio 169. Por lo tanto, darán una consulta a su interpretación propia, como ellos lo conciben, muy a modo, que va a ser efectivamente cómo le imponen a los pueblos, al final de cuentas, los megaproyectos, porque en ninguna parte le dan una opción a los pueblos indígenas y campesinos que definan su modelo de desarrollo. Sencillamente o me lo das bajo el mecanismo de ocupación temporal, ocupación superficial, servidumbres petroleras, o que me lo vendas, pero en ningún caso dice que los pueblos elijan su modelo de desarrollo. Por ejemplo, el caso de la zona nororiental de Puebla, en donde está demostrado
que además de ser una zona de mayor riqueza de biodiversidad en el mundo, además de ello es una zona rentable ecoturísticamente, en donde la minería a cielo abierto, las presas y todos estos megaproyectos no tienen ni siquiera razón de ser mediante la rentabilidad económica, porque son más rentables esas tierras como cultivos y como zonas ecoturísticas, y sin embargo, hoy se está concesionada toda la zona nororiental de Puebla, está concesionada allá a compañías mineras. Entonces, en ese sentido, pues sí queremos dejar clara esa parte también. Sí, que bueno, el panorama parece un campo minado, ¿no? De las diferentes reformas, es como un plan, ¿no? Que se está estructurando y que viene con una reforma para, pues sí, para legitimar el despojo, pero también viene con una que impide, ¿no? La manifestación o la protesta social. Entonces, casualmente se va viendo que obviamente no vamos a pensar que es eso, ¿no? Pero podría parecer que hay un plan ahí maestro, perverso, maquiavélico, de ir pasando una reforma energética que le da principal prioridad a las actividades extractivistas, ¿no? Sobre el uso del territorio. A la vez va pasando una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que regula de tal manera el control de los medios que solo una verdad se está escuchando, ¿no? Y que es la buena noticia de que con la reforma energética México va a estar padrísimo, ¿no? Y a la vez en los distintos estados se van legislando, se van aprobando regulaciones condenatorias a la protesta social, ¿no? Leyes criminalizantes de la protesta social, la ley Bala de Moreno Valle, que tiene víctimas mortales, allá en Quintana Roo, y aquí mismo en el DF, a través de la ley de movilidad, nos regulan las manifestaciones. Y nosotros todos somos 132, habíamos dicho, están criminalizando a la juventud, pero no solo a la juventud, están criminalizando a quienes resisten y a quienes somos víctimas potenciales de estas reformas de despojo, ¿no? Así es. Ayer estuvimos por la mañana con el secretario de Energía. Pedro Joaquín. Sí, con el subsecretario de Gobernación, viendo, nosotros reaccionamos al proyecto de reforma energética, sobre todo al de hidrocarburos, que fue el primero que se publicó, el primero que se dio a conocer, y donde nos dimos cuenta de todo este tratamiento a la ley agraria. Y hay cosas que es muy importante que la gente conozca. Primero es que el gobierno mandó una iniciativa de ley, pero las modificaciones que le hizo el PAN eran terribles, o sea, eran mucho peor que lo que el gobierno quería, y eliminaban cualquier mecanismo de defensa agraria y privatización así fast track. Entonces nosotros dijimos, bueno, no puede ser, incluso la iniciativa gubernamental es mejor que la que ya está, la que aprobaron en el Senado. Entonces, ayer fuimos justamente a plantear por primera vez, o sea, han hecho esto en 15 días. En 15 días cambiaron el país. No nos da tiempo a nosotros de reaccionar y llevar un análisis profundo, pero sin embargo lo hicimos. Y ellos nos presentaron 11 respuestas a los principales problemas que habían recogido de opinión pública en reacción a esa reforma energética. Pues vamos a nuestro último bloque de comerciales, vamos a ver una entrevista a un campesino y volvemos en el bloque de cierre a hablar de estas famosas 11 respuestas y de lo que viene duro. No se vayan. Sí. Que yo he venido sembrando aproximadamente 50 años. Puro maíz porque no tenemos prohibido sembrar verduras y hortalizas. Por el agua que es agua de residual, pues. Son aguas residuales que vienen de la ciudad de Tehuacán. Problemas que tenemos para sembrar maíz, que a veces, bueno, es como todo, ¿no? Como sembramos al aire libre, las plagas, cae mucho gusano, pues la maleza, pues también las hierbas, nada más eso es lo que tenemos de plaga.
Y que los fertilizantes caros, principalmente esos, los fertilizantes caros que no compensa con las siembras que hacemos pues de maíz. El bulto de semilla híbrida vale 1,200, 1,300, de 2,300, 2,200 pesos ahorita está, de semilla híbrida, porque ya hay variedad. Hay una que dice la bolsa sin poncho, esa vale 1,800, 1,700, y la que dice con poncho, esa vale 2,200, 2,300 pesos la bolsa, de 20 kilos o de 50,000 semillas. Eso es para 1 hectárea. Y pues es cara, las semillas es cara, ¿eh? Nomás imagínense sembrar 3 hectáreas, son 3 bultos, 3 bolsas, ya serían como cerca de 7,000 pesos, nomás la pura semilla. Y ahora el trabajo del tractor y luego nosotros que ocupamos pues yunta o lo que sea para trabajar la milpa, los riegos, todo. No, pues a veces salimos a mano, a veces está poniendo. ¿Cómo les diré? Los petróleos, como el diésel, muy caro. Y por ejemplo una empresa pues factura y creo que hablan que devolución de quién sabe de qué y ahí se va ayudando. Pero nosotros pues ahora sí ni notas pedimos cuando vamos a comprar el diésel o gasolina, no pedimos nada. Aquí consumimos todo lo consumimos. No tenemos ninguna devolución. Ese es el detalle de nosotros, pues. Que antes, porque íbamos a traer 20 litros de diésel, pues 20 pesos, valía 1 peso. Allá por 70, valía 1 peso, pero ahora vamos a traer 20 litros de diésel, tenemos que llevar como ya casi 300 pesos para traerlo. Sí, así está el detalle, ¿eh? Regresamos, bueno, estamos en el último bloque del programa y bueno, Isabel, antes del comercial pues nos platicabas un poco sobre los 11 puntos, ¿no? Que eran como las respuestas que pues habían recibido por parte del gobierno pues en materia del campo, y me gustaría mucho pues que nos comentaras respecto a qué se trataban estos puntos, ¿no? ¿Qué ejes se abordaban? Bueno, como recordarán en la marcha del 23 de julio, nuestra marcha es lo llamamos así, un movimiento en defensa del territorio y de el derecho a la alimentación, que las dos cosas están totalmente combinadas. Pero el tema del territorio respondía mucho más a las reformas que vienen o que se acaban de aprobar en la reforma energética, en las reformas, en las 6 leyes, pero particularmente en la de hidrocarburos. Y digamos que de ese momento en que comenzamos a reaccionar cuando en el Senado se discutió a esta semana, que no transcurrió no más de 10 días en total, las autoridades recogieron nuestras inquietudes, pero también las inquietudes de otras organizaciones sociales y las integraron todas en lo que ellos llamaban las 11 preocupaciones de la sociedad. La primera de ellas era obviamente el tema del despojo al territorio, la segunda tenía que ver con el fracking, otra tercera la afectación al medio ambiente, otra más tenía que ver con los mecanismos de derechos indígenas. Fue algo que en muchas organizaciones se planteó, por lo que decía Francisco hace un rato. Ya tenemos firmado el convenio 169 de la OIT, que dice que cuando una ley o un programa o una acción de gobierno puede afectar la vida de los pueblos, estos tendrán derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, ¿no? Entonces, no era nada más que nos consultaran o que hicieran una encuesta, sino que los pueblos consientan
O sea, que para nosotros era muy importante. Tienen que dar Ellos decían, bueno, la consulta ya la estamos haciendo, y digamos, este tipo, 11 preocupaciones de la sociedad civil y del movimiento campesino, y nos presentaron en esta reunión de gobernación el día de ayer respuesta a estos 11 temas. Bueno, es interesante ver cómo desde el poder se retoman las inquietudes sociales y se intenta dar una solución, aunque no sea una solución de fondo, ¿no? Porque las soluciones de fondo se generan cuando hay diálogo, cuando hay un diálogo abierto, libre, informado de las dos partes y nos escuchamos. Sin embargo, ellos presentaron respuestas que no estaban del todo mal al ubicar las inquietudes, pero que no eran buenas soluciones. Por ejemplo, el tema de la consulta, ¿no? O sea, sí, ya incorporamos en el 119 el tema de la consulta, el artículo 119 de la Ley de Hidrocarburos. Pero cuando la leímos era la idea de hacer una consulta. Pero nosotros decíamos, es que el objetivo del convenio 169 de la OIT no es hacer solo la consulta, sino que las comunidades consientan. Porque si las consultas y luego dices, sí, ya los consulté, pero el proyecto igual va, bueno, eso no nos da elementos de derecho. Y así si vemos cada una de las soluciones, por ejemplo, toda la preocupación ambiental provocó que se incluyera un apartado de salvaguardas. Que está bien, nosotros lo vimos y dijimos, está bien la salvaguarda, pero hay que decir en qué caso se va a usar la salvaguarda y no que quede en genérico. Bueno, la verdad es que no se aceptaron, nosotros estuvimos en la Cámara de Diputados con 3 grandes propuestas, las 3 más importantes eran el derecho a la consulta, pero que quedara bien especificado en la ley. Consulta y consentimiento. Segundo, el tema de las salvaguardas ambientales y sociales, porque, como les decía, casi nunca puedes solamente preservar el ambiente sin preservar la vida comunitaria que hay en esas... ¿Quién es el resguardatario de ese ambiente? La comunidad. Exactamente. Y la tercera, algo que nos preocupa muchísimo, porque lo que decía Francisco, sin haberse aprobado todavía las grandes reformas, los efectos sociales, políticos, ya los tenemos. El despojo ya se está viviendo. El despojo ya lo estamos viviendo, la persecución a líderes, a representantes, el encarcelamiento, los asesinatos. Entonces decíamos, lo que viene sin herramientas de defensa es imposible. Entonces estamos demandando la creación de un ombudsman agrario-ambiental, porque las dos cosas vienen juntas. Oye, es una figura bien interesante. Que no es el gobierno, la PEA o SEDATU ayudando a los campesinos, no, es un ombudsman que no es el gobierno, que es una instancia dedicada a apoyar a los campesinos, porque vamos a perder todos los pleitos por un simple hecho. Los campesinos no tienen dinero para pagar un abogado y tampoco saben a qué abogado acudir. Y por más que haya esfuerzos como el Tachinolan, que cumple 20 años defendiendo derechos humanos en la Sierra de Guerrero, no alcanza para la magnitud de quienes nos están despojando. Pero el Tachinolan ha metido disputa legal, las ha ganado 15 años después. ¿Quién se sostiene 15 años para ganar? ¿No? Entonces, un poco, este es el ambiente en el que las organizaciones campesinas estamos intentando generar una acción conjunta, unitaria, y mantener las demandas que presentamos. Ahora hay 13 demandas muy concretas e inmediatas a las que ellos nos tienen que dar respuesta con la reforma para el campo y también con la reforma energética. Gracias, Isabel. Y Francisco, ya en estos minutos que nos quedan, pues viendo este panorama, viendo que por más que se han reunido en las últimas semanas con altas autoridades, con secretarios y subsecretarios de Estado, ¿no? Las organizaciones campesinas, aún así las cámaras lo que están aprobando en Fast Track son proyectos que no tienen nada que ver con lo que están pidiendo. Bueno, ¿qué agenda queda? ¿Qué ruta podemos seguir? ¿Cómo puede la sociedad acompañar a las organizaciones campesinas en estas demandas que son muy necesarias? ¿Y qué otras alternativas tenemos para dignificar al campo? Como decíamos, el campo es de todos, y yo el llamado que haría a la sociedad mexicana en general,
es a que nos pongamos la camiseta realmente que el campo es de todos. Nosotros tenemos una diferencia conceptual con el Estado mexicano. Mientras que ellos llaman seguridad alimentaria al ingreso de mercancía chatarra hacia el país, nosotros ya pensamos que debe haber una política de soberanía alimentaria. Creemos también que es un problema de seguridad nacional. Porque un país que no alimenta a su pueblo es un país condenado al fracaso y a la dominación. En este caso, pues la dominación de los imperios que producen la alimentación, de las grandes transnacionales que hoy se están apoderando de la semilla, de la producción de los alimentos procesados en el país. Y en ese sentido, pues planteamos que debemos luchar por la soberanía alimentaria en este país. Y quiero terminar diciendo que hemos planteado a la Secretaría de Gobernación que debe haber una ley de amnistía en el país, que libere a todos los presos por razones sociales y políticas. Hay muchos presos, yo hace rato mencioné unos cuantos, pero hay muchos presos, tengo una lista ahorita alrededor de 500 compañeros que están encarcelados y que están acusados de delitos del fuero común y del fuero federal, y que en ese sentido el gobierno debe utilizar el desistimiento de la acción penal o la sentencia suspendida en los casos que los compañeros ya están sentenciados y que, como decía Isabel, no hay dinero suficiente para poner el abogado a todos los compañeros en prisión, y que ya tenemos el efecto de todas estas políticas neoliberales y políticas de despojo. Y bueno, creo que debe haber un nuevo pacto social que realmente libere a los presos políticos de las cárceles hoy en México. Pues muchísimas gracias a Isabel, a Max que estuvo con nosotros, a Francisco. Es un tema grave, es un tema importante y creo que no va a ser la única vez que lo vamos a tratar. Tenemos que ponernos la camiseta del campo y tenemos que plantar el cuerpo frente al despojo. Nosotros pues nos tenemos que ir y sigue 0 decibeles, así que no se vayan. Nos vemos. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir.